Listo, ahí está siendo grabada la sesión. Bueno, el día de hoy estaremos trabajando con lo que sería la clase número 7. Ya sería la, este, la clase número 7, 7 o 8. A ver, déjame checo. Hola, bro. Hola. A ver si ya tengo la computadora. Sí, a ver, un momentito, Lupita. Un segundito. Sí. Ok. Ay, pues, amiga. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, bueno, entonces estábamos pues platicando que y estábamos trabajando con la clase, déjame checo. Perdón, me disculpo, clase número 8, la clase número 7 ya la tuvimos, entonces la clase número 8 correspondiente a la unidad 3 de este curso de metodología de investigación y estamos trabajando con lo que viene siendo la, este, la estructura de un protocolo de investigación. Ya hemos estado viendo algunas partes, la que debe de contener los objetivos, el problema, y la clase pasada estuvimos trabajando con lo que viene siendo la hipótesis y revisamos por ahí el tipo de hipótesis que tiene el proyecto de investigación del compostador automático. Entonces, hoy estaremos trabajando todavía con parte de esta estructura y hoy abordaremos un poquito más, poquito, nada más de la hipótesis y algo de la justificación, ¿sí? Bueno, también te comento que del anterior examen te fue muy, muy bien. Déjame te muestro. Vamos a ver, examen, metodología de la investigación, respuestas. Y aquí está, respuestas. María Guadalupe Ríos, pues sí, un 100, estuvieron correctas todas las respuestas de las preguntas, entonces eso te arroja un 100. Muchas felicidades. Entonces, eso ya, con eso cerramos la unidad número 2 y bueno, trabajaremos con lo necesario en la unidad número 3 para poder tener un resultado similar. Bien, bueno, entonces vamos a abordar el tema. Bueno, primero que nada quisiera comentarte que esta parte está muy relacionada con lo que viene siendo la hipótesis, pero antes de abordar la teoría, pues, bueno, antes de abordar los conceptos, te comento que, bueno, todos estos conceptos van como reforzando lo que son las hipótesis como tal, ¿verdad? O sea, la teoría o el concepto de teoría como tal, pues es un marco que engloba todas las observaciones existentes y bueno, y predice nuevas observaciones. Entonces, las teorías existentes, pues son ahora sí que, este, pues sí, como se me lo dice, o sea, son marcos conceptuales que ya existen y sobre las que se basan muchas investigaciones. Por ejemplo, una de las teorías más famosas, ¿verdad?, es la teoría de la evolución, ¿verdad?, que se le adjudica a Charles Darwin, ¿verdad? Entonces, esta teoría, como una de las más famosas, ¿verdad?, es una teoría que se hizo a partir de ciertas investigaciones, ciertas mediciones u observaciones que este señor realizó, ¿verdad?, en varias partes del planeta y compiló pues, todo ese conocimiento, mm,
pues, experimentaciones, etcétera, ¿va? Para crear una serie de enunciados que van desde el origen común de las especies hasta la tan conocida idea de la selección natural, ¿va? Pasando a cómo aparecen nuevos rasgos de los animales, cómo desaparecen, cómo se forman nuevas especies, etcétera. Déjame, me conecto a la energía eléctrica que ya me alarmó. Un segundito. Hola. Sí, sí, perdón. Es que estoy conectando la compu porque me marcó energía eléctrica hasta allá. Y entonces, esta teoría es muy famosa y es en la que se sustenta desde la parte científica la evolución de todas las especies, incluyendo la especie humana, ¿va? Y ya de ahí se deriva la teoría de que pues evolucionamos del mono, ¿va? Del primate. Muchos dicen que si evolucionamos del mono, ¿por qué todavía existen los monos, ¿verdad? Bueno, si evolucionamos de ellos, pues teóricamente ya no debería de haber monos. Pero bueno, esta teoría sustenta o se basa en que este proceso, pues es un proceso muy lento, o sea, va con muchos años este, de, de pues de evolución en este caso, y pues por esa razón todavía existen los monos porque es un proceso de muchos años, ¿verdad? Entonces, bueno, concluyendo, ¿verdad? De la teoría, de lo que viene siendo una teoría en lo general, pues es un conjunto de principios, ¿verdad? O de fórmulas como dice aquí, ¿verdad? O de marcos conceptuales que a través de orden generales tienen como fin explicar o predecir algún tipo de fenómeno o fenómenos, como en este caso la teoría de la evolución, y viéndonos un poco más atrás o un mucho más atrás, pues está lo que viene siendo la teoría del Big Bang, ¿verdad? También, o sea, como una teoría que explica el origen del universo, ya no solamente de lo que son las especies, sino ya el origen del universo. ¿Sí? Entonces, toda esta parte, ¿verdad? De la teoría, pues va generando nuevas ideas y nuevas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en de la teoría de la evolución y específicamente lo que viene siendo la idea de la selección natural, cuando, digámoslo así, sobrevive el más fuerte. Bueno, esta teoría de la selección natural ha generado otras ideas, otras aplicaciones, por ejemplo, en términos de optimización. Ha, ha- ha evolucionado más, bueno, más que evolucionado, ha aplicado mucho esta selección natural para crear un tipo de aplicación que se llaman algoritmos genéticos, que son como que ciertos tipos de cálculos que se realizan en optimización para elegir al más fuerte, es decir, la opción más fuerte, ya sea para una nueva propuesta de negocio, para una nueva reubicación de planta, etcétera, basado en los algoritmos genéticos. ¿Sí? Entonces, esta parte de las aplicaciones, pues es basado en cómo han evolucionado las especies. Y así se han hecho muchas aplicaciones. Por ejemplo, se dice que, por ejemplo, la idea de un helicóptero, o sea, de cómo es un helicóptero en su geometría y en su estructura, pues nace de la, este, de la evolución de una pequeña libélula, o sea, más o menos el comportamiento es algo más o menos similar. O, por ejemplo, algunas estructuras de aviones, ¿verdad? Se han inspirado en cómo ha evolucionado los halcones, o sea, cómo es su vuelo, cómo sortean las corrientes de aire, etcétera. Entonces, bueno, es la parte de lo que viene siendo la teoría. Entonces, cuando hablemos bueno, te digo esto porque un poquito más adelante vamos a ver, después de la justificación, el marco teórico. Y entonces, Lupita,
por tercera vez o cuarta vez, no me acuerdo cuántas veces llevamos, pero revisaremos otra vez la teoría existente en tu proyecto. O sea, si la teoría que estás abordando, o las teorías, porque pueden ser varias, ¿verdad? Si las teorías que estás abordando respaldan tu trabajo de investigación. Bueno, entonces, eso es en lo que se refiere a la teoría, y la teoría va muy de la mano con otro concepto, ¿verdad? Que viene siendo las leyes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? Bueno, la teoría es un conjunto de principios, ¿verdad? O de fórmulas de orden general que tienen como fin explicar o predecir algún tipo de fenómeno o fenómenos, ¿verdad? La ley no, la ley son reglas, o sea, ya no son principios o fórmulas. Aquí ya, o sea, una ley científica, obviamente, una ley, son reglas o patrones, ¿verdad? Que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos y lo que podemos esperar que se repita en sistemas con las mismas características o condiciones, ¿verdad? Es decir, una ley es una regla, siempre se repite en sistemas con características y condiciones similares, ¿verdad? Entonces esta ley o estas leyes científicas respaldan la ocurrencia o no de ciertos fenómenos. Por ejemplo, una de las leyes que yo creo que has de haber abordado muchísimo en tu carrera de mecatrónica son las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Lo del principio de la conservación de la energía, eso de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, eso es una ley, es una regla o es un patrón, ¿verdad? Entonces las leyes, Lupita, pues obviamente, mm, son reglas o patrones que no se pueden romper, y cuando respetas esa ley, o más que la respetas, cuando la conoces y sabes que pues no se puede romper, es cuando evolucionas o cuando te das cuenta de que muchos de los inventos que se venden en Internet pues son una falacia, ¿no? Por ejemplo, las máquinas de movimiento perpetuo. No sé si en algún momento en la carrera de mecatrónica llegaste a ver en diseño creo que hay una materia que se llama diseño de máquinas, algo así. No sé si este, llevaste o viste algo de estas máquinas. Estas máquinas de movimiento perpetuo no, no pueden existir en la vida real, posiblemente en una simulación sí, pero, pero en una aplicación real no pueden existir porque rompen la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces estas maquinitas no funcionan realmente, o sea, no son reales, son muchas veces trucos por ahí que tienen pequeños motorcitos o algunas energías conectadas que hacen que la máquina funcione, pero no existen en la vida real porque rompen esta la primera y la segunda ley de la termodinámica. Concluyendo, pues, las teorías son reglas o principios, perdón, son principios o fórmulas, y las leyes son reglas o normas que son invariantes, es decir, no se pueden romper. Y bueno, hay otras leyes que también seguramente habrás visto en tu carrera de ingeniería en mecatrónica, que son las leyes de Newton, por ejemplo, la primera, segunda y tercera ley de Newton. Pues esas leyes son reglas o patrones, ¿verdad? Entonces, puntos importantes, Lupita, respecto a este concepto, a estos conceptos de, este, de, de teoría y ley, ¿verdad? Primer concepto importante, todas las ciencias, todas las ciencias se desarrollan teniendo como base las leyes. Es decir, la ciencia nace a partir de las leyes, es decir, las leyes que en investigaciones anteriores, obviamente,
se han estipulado o se han identificado. Entonces, la ciencia nace a través de la identificación de las leyes. Y estas leyes se identifican como leyes generales y leyes específicas de cada disciplina. Entonces, antes de la enunciación de una ley, antes pues sí, de identificar o generar una ley científica, obviamente, es necesario que un científico o un grupo de científicos enuncie una hipótesis. Ah, qué interesante, ¿verdad? Aquí tenemos el enlace. Ya. Después de todo este choro que te acabo de echar sobre ciencia, sobre teoría y luego ley y luego ya, aquí es el link con la hipótesis, ¿verdad? Entonces la hipótesis no se basa tanto en la teoría, se basa en las leyes científicas. Entonces, antes de la enunciación de una ley, es necesario que que un científico o grupo de científicos enuncie una hipótesis que luego es comprobada por datos concretos, ¿vale? Entonces, para que las hipótesis se conviertan en ley, debe designarse se debe designar un fenómeno constante y debe de ser comprobable en diferentes circunstancias. ¿Sí? Ok, entonces, para ponerte un ejemplo, y bueno, quiero que vayas, digámoslo así, enlazando esto que te estoy explicando con el proyecto, sí, con el proyecto del compostador automático, quiero que veas este ejemplo que te voy a poner. Fíjate. Dice que todas las ciencias se desarrollan teniendo como base las leyes científicas generales y las leyes específicas. Hace muchos años existía un científico, ¿verdad? Que se llamaba, era italiano, déjame acuerdo quién es este científico, se llamaba Copérnico. Déjame ver. No era Copérnico, déjame ver quién es. Un segundito, vamos a ver. Experimento en la torre de Pisa. Galileo. Este cuate, Galileo, ya hace muchísimos años, la literatura nos dice que este señor, ¿verdad? Este señor, enunciaba, ¿verdad? Que, bueno, que la ley de la gravedad, estipulada pues, en este caso Newton todavía no existía, pero bueno, Pitágoras ya la había enunciado, y decía pues que todos los objetos eran atraídos a la Tierra, ¿verdad? Sí, desde donde estuvieran hacia el centro de la Tierra, con una fuerza proporcional a sus masas, ¿no? Bueno, total de que este cuate se subió, aquí lo puedes consultar en internet, ¿verdad? Puedes ver, bueno, hay muchas ejemplificaciones, pero sí dicen que este cuate se subió a la parte más alta de la torre de Pisa y aventó los objetos, ¿no? Entonces, él asumía, ¿verdad?, que los objetos iban a caer a la misma velocidad sin importar su masa. Entonces imagínate, Lupita, ¿verdad? Este, que este ejemplo de que todas las ciencias se desarrollan teniendo como base las leyes científicas generales. Bueno, imagínate que los científicos en general ahora, en estas fechas, comenzaran con esas leyes, ¿verdad? O sea, que hicieran uso de la ley de gravedad de Newton, ¿verdad? Que establece que todos los objetos en la Tierra son atraídos hacia el centro de la Tierra con una fuerza proporcional a sus masas. Entonces, eso obligaría a tener que analizar, aparte de la ley de gravedad de Newton, ¿verdad?, tomando el tema de las leyes, tendrían que incorporar a su estudio otras leyes un poco más específicas, porque todos sabemos que sí, posiblemente sí sean atraídas esos cuerpos, pero hay que considerar que
hay otras fuerzas, ¿verdad? Hay otras fuerzas que pueden interactuar en ese movimiento y esas fuerzas son, por ejemplo, las resistencias del aire. El aire también contribuye con una fuerza, ¿verdad? Que puede afectar a ese movimiento y otras fuerzas relevantes como la presión atmosférica, la temperatura, etcétera. Entonces, esta primera parte de considerar las leyes como parte de la contrastación de una hipótesis, pues tienes que considerar tanto las partes de las leyes específicas como las leyes generales. Y luego, por ejemplo, antes de la enunciación de una ley, es necesario que un científico o un grupo de científicos enuncien una hipótesis que luego es comprobada por datos concretos. Entonces, ¿cómo sería esto en términos del ejemplo que te estoy poniendo, ¿verdad? No sé, de ver si los cuerpos son atraídos con la misma fuerza, ¿verdad? Hacia el centro de la Tierra? Bueno, pues antes de formular esa ley, nosotros como científicos, por ejemplo, podríamos enunciar una hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, la velocidad de caída de un objeto es directamente proporcional al tiempo que ha estado cayendo bajo la influencia de la gravedad, pero sin considerar la resistencia del aire. Entonces, si te das cuenta, digamos así, esta segunda parte, ¿verdad? La enunciación de una ley, nos pone a comprobar una hipótesis, ¿verdad? Que esta hipótesis nos obligará a ir al tercer paso, ¿verdad? Que es comprobar si estas hipótesis siempre se repiten o se comprueban bajo ciertas circunstancias que son constantes. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la gravedad y de la caída libre de los objetos, bueno, pues para comprobar esta hipótesis de que la velocidad de caída de un objeto es directamente proporcional al tiempo y no tanto a la masa, entonces tendríamos que llevar varios experimentos, ¿verdad? Soltando distintos objetos de diferentes alturas y con diferentes masas y midiendo la velocidad de caída en función del tiempo. Y eso ha hecho, Lupita, que se hagan unos experimentos muy interesantes. Por ejemplo, hay un experimento que se ha hecho en laboratorio, obviamente en condiciones controladas, en donde se deja caer una balina, ¿sí? Una balina de metal y una pluma, ¿verdad? Y en completo vacío, es decir, sin presencia de aire, la caída de los dos objetos, ¿verdad? Es exactamente igual, es decir, llegan al mismo tiempo, lo cual echa por tierra, ¿verdad? Las leyes que existían con anterioridad, en donde decían que, bueno, no es tanto que le eche por tierra, más bien este experimento hace la connotación o la acotación, mejor dicho, de que, claro, o sea, sí caen a la misma velocidad, sí, pero no tanto por la masa, porque, sino por la altura, ¿verdad? Por las diferentes alturas que tengan y por la ausencia de aire, ¿sí? Entonces, esa parte es muy interesante porque se hace en un laboratorio, pero este, ya se ha hecho en otras partes del universo. Por ejemplo, uno de los experimentos más interesantes fue cuando un astronauta hizo ese mismo experimento en la Luna y comprobó que dos objetos con masas distintas caen al mismo tiempo, va ante la ausencia de aire. Perdón, ¿me ibas a comentar algo, Lupita? Pensé que querías tomar la palabra. Ah, no, continúe. Estoy escuchándolo. Ah, ok. Y entonces, ese experimento que te digo, creo que está por ahí en YouTube. Déjame así muy rápido. Alguna vez lo vi y me sorprendió. Experimento en caída libre de objetos en la Luna. Aquí está, mira, es este. Sí lo encontré.
Ajá, y ahí se ve perfectamente cómo, no sé si sea un montaje, francamente no lo creo, pero sí se ve muy chido ese experimento, ¿verdad? Y entonces eso comprueba la ley, ¿verdad? De la atracción gravitatoria. ¿Vale? Muy bien, eso lo puedes encontrar por ahí en YouTube. Déjate, mando el enlace por si quieres verlo quieres verlo y escucharlo con audio, está muy chido. Ah, 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 es ese. Bueno, sale, seguimos. Ah, bueno, lo principal de esto, Lupita, es esta parte, ¿verdad? De que, bueno, las hipótesis, ¿verdad? Lo que buscan es comprobarse, ¿verdad? Que sea comprobada por datos concretos, como en el caso de este ejemplo que te menciono de la caída con ausencia de aire. Y bueno, esos experimentos, ¿verdad? Como su nombre lo dice aquí en estas diapositivas también, ¿verdad? Un experimento, ¿dónde está acá? Aquí. Un experimento es una reproducción de un fenómeno, ¿verdad? Que en algunas ocasiones puede ser controlado artificialmente, por ejemplo, en el laboratorio. O en algunos casos, pues no necesitas controlarlo artificialmente porque las condiciones se prestan, como en el caso de este video de este astronauta en la Luna, en donde pone a prueba esta ley para comprobar que se repiten las condiciones y que los resultados son exactamente iguales, ¿no? Entonces, esta reproducción de un fenómeno controlando artificialmente sus variables, pues se conoce como experimentación. Y evidentemente la experimentación, pues necesitas medir, ¿verdad? O sea, necesitas obtener tus datos de las observaciones de las variables, ¿verdad? Asociadas al fenómeno estudiado. Por ejemplo, en este ejemplo del experimento de caída libre ante la ausencia de aire, pues la medición, ¿verdad? Es a través del tiempo, es decir, del tiempo y de la altura, ¿verdad? En este caso, lo del astronauta es un poco empírico porque, bueno, no veo que ponga con algún tipo de regla a la misma altura la pluma y la roca o la pieza esta de metal que trae en la otra mano. Eso hubiera estado genial, pero bueno, ahí empíricamente las pone a la misma altura y se ve que caen al mismo tiempo. Entonces las mediciones para que un experimento tenga validez, pues deben de ser con instrumentos, pues, calibrados, liberados, verificados, ¿verdad? Por eso la importancia, Lupita, de los instrumentos de medición en tu proyecto, ¿verdad? Para el pH, para la temperatura, para la humedad. Por eso tanto mi interés por continuamente estar verificando que por ejemplo, que el pH de nuestro instrumento sea el mismo pH que se obtiene por parte de otros instrumentos, como los que se tienen aquí en el laboratorio de biotecnología. Entonces, toda esa parte es porque para obtener resultados válidos, pues tus mediciones tienen que ser correctas y confiables, ¿verdad? Y bueno, estas mediciones, ¿verdad? Se hacen a través generalmente en una muestra, ¿verdad? O sea, la muestra es una porción representativa del universo de estudio. Entonces, una muestra debe de representar, ¿verdad? Las características de toda la población. Sí, en el caso del compostador automático, bueno, las muestras de composta, pues representan los tres tipos de cantidades balanceadas y no balanceadas que hicimos en el proyecto de séptimo, cuando nos ayudaron los Picasso, ¿verdad? Por cierto, ¿recibiste el documento con las cantidades de las tres muestras? Sí, profe, ya en eso estoy, todavía no lo acabo, pero en eso estoy. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ok, ok. Entonces, bueno.
total de que, pues ya después de todo esto, Lupita, tenemos pues lo que son las hipótesis. Entonces recordar que las hipótesis pues, son suposiciones, ¿verdad? Suposiciones que se, que se pueden poner a prueba. O sea, la idea es, precisamente, la idea es que las hipótesis puedan ser puestas a prueba para ver si se aceptan o no, ¿verdad? En términos de investigación se conoce como si se aceptan o se rechazan, ¿verdad? Entonces, bueno, después de todo este rollo mareador, a lo que quiero llegar es cómo una hipótesis, ¿verdad? Está basada en leyes. O sea, la idea es que estas leyes, ¿verdad? Se sustenten o sustenten tu proyecto. Por ejemplo, en el caso del compostador, pues la idea es, por ejemplo, ver si existen algunas leyes que podamos nosotros identificar respecto a la descomposición de los componentes orgánicos. Si hay algo que ya hayan encontrado algunos otros investigadores y que nos pueda servir a nosotros para decir, ok, de acuerdo a la ley de descomposición de la materia orgánica, un producto se puede degradar de tal manera, a tal tiempo y con tales resultados, ¿verdad? Digo, yo hasta la fecha, no, bueno, que yo recuerde, no he encontrado algún tipo de ley, ¿verdad? Ley científica que nos pueda servir tal cual para nuestro proyecto, pero pues igual te menciono lo que existe en la literatura por si alguna vez te topas con esto o que la pregunta de algún sinodal vaya por ese lado, pues tú tengas las herramientas para poder decir, bueno, pues las leyes que respaldan mi investigación, pues es esta y esta otra, o incluso decir, pues no, o sea, no, que yo sepa, en la investigación, pues no hay ninguna ley que sustente esto. Entonces, lo que estamos creando, pues es nuevo, pues, o sea, desde aquí se puede crear las bases para crear nuevas leyes científicas, obviamente, que tengan que ver con la elaboración de la composta. ¿Sí? Bueno, continuando con este rollo de la hipótesis, ¿verdad? De los preceptos que pueden ponerse a prueba, bueno, pues es importante identificar que las hipótesis, como ya lo hemos mencionado en la parte de los componentes de un protocolo, pues va como pues sí, como un resultado, ¿verdad? De, de un buen planteamiento teórico, ¿verdad? O sea, de lo que ya se ha escrito. Eso lo veíamos por ahí en la clase anterior. Déjame te muestro dónde es. Vamos a ver aquí, lo escribo. Aquí en la clase número. ¿Cuál es? Clase 6. Sí, clase 6. Ahí está. No, clase 6. Entonces hablamos pues que una buena hipótesis se derivan de bueno, se derivan de un buen planteamiento del problema y un buen planteamiento del problema pues se deriva de un buen desarrollo de la perspectiva teórica. Entonces esa es la unión, ¿verdad? O la explicación de cómo se relacionan las hipótesis con el problema y con el estado del arte y marco teórico y todo eso. Bueno, pero bueno, eso ya lo vimos. Entonces las hipótesis pues forman parte del método científico y pues la idea es hacer experimentos para comprobar si falla, o sea, si se acepta o se rechaza. Si se acepta, pues publicar y todavía publicas y pues debes de ver si la comunidad científica la, la acepta o no, porque también eso pasa, ¿verdad? Muchas veces tú consideras que creaste un nuevo, no sé, un nuevo elemento, o creaste una nueva medicina, o qué sé yo, y la pones a consideración de la comunidad científica y muchas veces la comunidad científica te la echa para abajo. O sea, te dicen, no, pues no seguiste un método o tus pruebas están contaminadas o qué sé yo. Entonces, pues cuando la comunidad científica te acepta tu hipótesis y tu trabajo de investigación, se convierte en conocimiento. Pero bueno, eso es un rollo un poco más teórico, pero lo que quiero ya
aterrizar un poquitito, es en identificar, por ejemplo, Lupita, cuando una hipótesis, ¿verdad?, se genera por un método inductivo y cuando una hipótesis se genera por un medio deductivo. Aquí te voy a exponer algunos casos y luego ya vamos y analizamos nuestra hipótesis para ver si nuestra hipótesis es inductiva o si es deductiva, ¿sale? Pero es, bueno, no, o sea, no lo vamos a documentar ahí en el documento, porque la hipótesis como tal debe de inferirse si es deductiva o si es inductiva. O sea, no, eso no tienes que explicarlo. La hipótesis por sí sola debe de hacer saber a quien lo lea, a quien la lea, si es inductiva o si es deductiva. Vamos a ver ejemplos cuando es de un tipo y cuando es de otro, y lo ya analizamos nuestra hipótesis y vemos si es deductiva o si es inductiva. Bueno, fíjate muy bien. Bien, el método inductivo, ¿verdad?, de investigación o de generación de conocimiento implica conocer las características generales o comunes a una diversidad de realidades, tal y como se obtienen a partir del empleo de métodos comparativos. Pues para articularlas mediante relaciones de causalidad y formular proposiciones de validez general o leyes científicas, ¿sí? Entonces, este método inductivo de investigación formula hipótesis que buscan comprobar teorías o más que comprobarlas, generarlas, formularlas y elaborar modelos, ¿verdad? Y tiene una validez general. Bien, este método y todo este rollo, ¿verdad?, es un poquito confuso porque es muy teórico, pero vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, um, vamos a ver algo muy básico de inducción, ¿sí? De un método inductivo. Por ejemplo, tú ves un cisne en un lago, ¿verdad?, y dices, ay, qué bonito cisne, así blanco, bonito, sí, chido, ya, padre. No sé, lo viste en el zoológico de Guadalajara, chido, ok. Y ya te regresas ahí a Enrique Estrada y luego otro fin de semana o otro mes te vas al zoológico de León, también está muy bonito, llegas y ves cisnes y también son blancos, y dices, ay, qué chido. Y ya, te vas te regresas ahí a tu casa y no sé, en otras vacaciones te vas al zoológico de la Ciudad de México, ahí en Chapultepec, y ves otro lugar en donde hay cisnes y también ves que todos los cisnes que hay ahí son blancos. Entonces, si yo te dijera, yo te preguntara, oye, Lupita, ¿fuiste a qué zoológicos fuiste? No, pues fui a León, a Guadalajara y a México. ¿Y qué te gustó? Ah, pues me encantaron mucho los cisnes. Ah, qué chido. ¿Y qué tal? No, pues también bonitos, todos son blancos. Y ya yo te preguntaría, ah, Lupita, entonces, ¿consideras que todos los cisnes en el mundo son blancos? Y pues tú, en base a tu experiencia, ¿sí? En base a tu observación, dirías, sí, efectivamente, todos los cisnes son blancos. Entonces la inducción, Lupita, va de lo particular a lo general. Es decir, con base en observaciones particulares o específicas,